Un episodio curioso de la Revolución Francesa, amigos. La escasez de pan. No había Marroco. Así que nos situamos en Francia en 1789, apenas 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey no había perdido todavía en ese momento todo su poder. Estaba ahí el rey. Se gestó una asamblea constituyente que, por un lado, proponía nuevas conquistas, nuevos derechos, pero mantenía la forma monárquica de gobierno. Hasta que el rey fue considerado traidor a la patria por intentar ayuda de los países absolutistas, en Francia pervivió una especie de monarquía constitucional. Muy bien, en medio de las deliberaciones entre la asamblea y el rey, se producían fuertes enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de esta carestía, de esta escasez, a principios de octubre, Luis XVI cometió la torpeza de ofrecer en el palacio un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. María Antonieta hizo su aparición, y mejor todavía su aparición, teniendo en brazos al delfín. Se descorcharon buenos vinos y hubo un bailongo desmesurado. El banquete causó muy mala impresión entre el pueblo e incluso entre los partidarios de Felipe de Orleans. ¿Quién era Felipe de Orleans? Era el líder de una rama de la familia que pretendía que el poder de Luis XVI cayera. Es decir, era un noble, eran primos de Luis, pero los Orleans siempre fueron una rama secundaria del poder en Francia, y en este caso estaban deseando que la rama borbónica cayera para hacerse cargo del poder. Felipe de Orleans distribuyó mucho dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París dirigida por un sargento orleanista llamado Mellard, y empezaron a marchar para el Palacio de Versalles. En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo del duque de Orleans, iban 3.000 prostitutas. Atención, 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución. El Palais Royal, que perteneció alguna vez a Richelieu, está todavía en pie, ahí en la calle Rivoli, me parece, y en la puerta, en los patios que había ahí, ahora es como una especie de galería, ¿no? Iban todas las mejores prostitutas de París. Muy bien, los reclutadores habían sido muy hábiles, pues sabían que aquellas damas podían sembrar desórdenes en las tropas que custodiaban el Palacio de Versalles. Iban, se paseaban delante de ellos. Bueno, así avanzó la tropa hasta el palacio. Meta gritos, meta insultos. Versalles queda lejos de París, queda unos cuantos kilómetros, enojoso llegar. Se oía decir pan o las tripas de la reina. En cada pueblo que pasaban saqueaban las bodegas. Así que, bueno, querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero chapó, la pucha que los tiró. Eso decía don Adolfo Bioy Casares, o recordaba este verso popular en uno de sus últimos libros. Bueno, se llama De jardines ajenos, y está lleno de versos puercos que la gente conoce. Muchos pensaron quiénes serían aquellos saqueadores de vinerías. Algunos pensaron que ciertos miembros de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que eran los traficantes de harina, que querían crear el desorden y así enriquecerse. Pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real, como era Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante el palacio, el sargento Mellard quiso cantar una canción en honor a Enrique IV, un rey muy popular, el papá de Luis XIII.
las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción de Mellard, con la tarea para la cual habían sido contratadas. Empezaron a provocar a los soldados del palacio. Y los soldados respondieron a estas provocaciones. De modo tal que al rato estaban todos echados debajo de un árbol, Señor, con una mina, ¿no? Bueno. Y los senderos que conducían al palacio se convirtieron en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban y se hacía el amor pluralmente, Epa. sin ningún pudor, como corresponde. Los soldados apostados en la puerta se sucumbieron ante tantos miles de encantos. Mientras tanto, Luis XVI recibió unos delegados. En realidad eran delegadas. Eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Anne Charry, pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo: queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de Saint-Jean, algo no sé dónde, para abastecer París. Aquella tropa orgiástica había tenido éxito, pero lo que había sido táctico para los soldados se reencaminó otra vez y empezaron a festejar. Ahora ya no era un reclamo, era un festejo por la decisión del rey, con los hombres de la Asamblea Constituyente. Marcharon nuevamente a París. El sargento Mellard reunió a las prostitutas y las condujo a la asamblea para festejar. Cuando las chicas llegaron a la sala de sesión hubo un gran escándalo. Estaban en plena deliberación los diputados de la asamblea. El presidente de la asamblea, asqueado por ver a las damas acostarse en los bancos o hacer gestos a los representantes, se levantó y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó: acercaos, venid nacionales, conviene que nos amemos. Algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en las rodillas, se quedaron en la sala y muy pronto todos se dejaron tentar. De ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos incluso seguidos por las chicas. Se cuenta que en el establecimiento de baños continuó aquella saturnalia. Se cuenta también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno que a los 31 años seguía virgen, y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política y comentar los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y allí perdió la timidez. Vamos, Robespierre, discúlpeme. Exploté, discúlpeme, pero bueno. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando poco más tarde la mayoría de ellos quedó atacado por una sífilis al galope, de la que las muchachas de Mellard eran responsables. Uy, qué feo. Me imagino a los legisladores en la casa. Dios te libre. No sé dónde me la contagié. Claro. Estoy siempre en el Congreso. De la cocina a la sala. Por aquel mal, los debates de la nueva Constitución tuvieron muchos ausentes. Fíjese, porque habían quedado sifilíticos después de... Aparte era mortal, me imagino, en esa época. No era mortal, pero era tan terrible como fue después, ¿no? Lo que pasa es que no la podían curar. ¿A quién dedicamos esto, querido Bartok? A Luis XVI, que no fue de los peores reyes, pero el que tuvo el peor. Pero le tocó ser el último, claro. A las 3.000 muchachas del Palais Royal. ¿Por qué no? Y claro, desde luego. Y al pueblo francés. Que era el que padecía la falta de Marruecos. Hemos ido a la discoteca y encontramos. Ahora tenemos un disco nuevo, pero que la versión es la misma, que es nuestra querida Lucienne Boyer, la novia de Gardel, en su interpretación de Parle-moi d'amour, que es una canción clásica del repertorio francés. Y justamente las chicas iban a hablar de amor
a los guardias del Palacio de Versalles en este caso. El Palacio de Versalles, que queda ahí, no lejos de Villaluro, según sabemos. No, señor, no es ese. ¿Cómo? Si yo he visto colectivos que dicen Versalles, No, Villaluro, Francia, Liniers, no. Está ¿Tiene que cerquita quedar de por ahí París. o no? Está cerquita de París, un poquito más para allá. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que quedaba, que venía Sespeña, Villarreal, Versalles, Villaluro. Y sabe que le estoy nombrando las estaciones de un ferrocarril fantasma que ya no existe, que unía la ¿Existió? estación del la estación del ferrocarril Pacífico de Sespeña con la estación de Villaluro del ferrocarril Sarmiento. Y corría por ahí un trencito de ¿Y por pasajeros. dónde iba la vía? Discúlpeme. Entre las calles que hoy se llaman Ruiz de los Llanos e Irigoyen. Y a los que viven en Caseros, en la entrada de Caseros hay un gran bulevar que ahora no sé cómo se llamará Otonelli, porque siempre le ponen nombres de algún vecino. Se llama Ingeniero Citelli, se llama. En ese bulevar, por el medio del bulevar, es inexplicablemente ancho, tiene una mano que va y otra que viene, muy angosta, y en el medio hay una separación del tamaño de una cancha de fútbol. Por ahí corría el ferrocarril. Claro. Por ahí corría el ferrocarril. ¿Y cómo cruzaba la General Paz? Respuesta: no había General Paz. Ah, Claro. está. La General Paz fue inaugurada en 1936 y me temo que ese trencito no duró tanto, pero no estoy tan seguro. Por ahí debe haber desaparecido. Ahora van a llamar 500 oyentes explicándome. No, Pero bueno, bárbaro. vaya este recuerdo para el trencito de Villaluro, que así se llamaba. Qué lindo sería que existieran ahora esos ramales desaparecidos y provocaran toda clase de confusión. Bueno, el otro día yo hablaba con una cantidad Automovilistas. hablaba de un trencito que pasa por... ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde? ¿Por Aperito Moreno? No, ¿sabe por dónde? Ahí había otro tren. Pasa por atrás entre Turdera y Temperley, y es Ajá. un ramal que va a... ¿Pero existen las vías todavía o ya Sí, no? y anda el tren. Va para Edo. A Edo, sí señor. Ah, bueno, sí. Termina en Aedo. Claro. Pasa por Tapiales, creo. Exactamente, sí. Y le voy a decir más, hay una vía, y está la vía todavía, y cada tanto pasa un tren de carga, que desde Aedo, el trencito salía de Aedo en una parte de la estación medio corrida hacia un costado, y de ahí salía el trencito que iba a la Ferrer, creo. A la Ferrer iba. Sí. A la Ferrer va ese tren. Y hay todavía una vía que une, ese trencito está, creo. Sí. Hay una vía que une el ferrocarril Pacífico desde antes de llegar a la estación Palomar hasta Edo, según en los dos ferrocarriles. Pero no hay tren ya. Ahí sí, hay a cada tanto un tren de carga pasa por ahí. Le llaman allá por Villa Mateo, le llaman la vía muerta, qué sé yo. Y la otra cosa que es curiosa y que sigue funcionando, yo no sé si alguno de los presentes la conoce o lo ha transitado, es que el tren que sale de Castelar y que va a Puerto Madero Sí. pasa por lo que antiguamente se llamaba vía túnel, que es un túnel casi desconocido, Largo. que claro, que arranca antes de entrar a la estación 11 por un costado del ferrocarril Sarmiento, y que por debajo del centro de la ciudad llega hasta el puerto. Y yo creo que es por ahí donde va el trencito. Sí, por ahí. De Castelar. Qué curioso esto de trenes fantasmas, ¿no? Viaductos fantasmas. Mira dónde hemos ido a parar después de hablar de amor. Así que escucharemos Parle-moi d'amour por Lucien Boyer en este mismo momento, dedicado a todos los trenes fantasmas y a todos los enamorados.